Buenas tardes, licenciada. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Caterina Angélica Gaona Martínez. Muchas gracias por la entrevista antes que nada. ¿Qué estudió? Yo tengo una licenciatura en educación con especialidad en biología. ¿Y cuál es su opinión acerca de la biología que tan cercana es a la herbolaria? Realmente es una subdivisión de la biología. La verdad es que lo que es la herbolaria data prácticamente de épocas prehispánicas, donde los conocimientos de nuestros ancestros pues eran muy puntuales para alguna situación de síntomas, sobre todo, ¿no? A lo mejor no es curar una enfermedad, pero al final del día es aminorar un síntoma, ¿no? De alguna enfermedad. Okay, gracias. ¿Cuánto tiempo lleva que interesada en las plantas o tiene algún interés en las plantas? Son conocimientos empíricos que vienen de generación en generación y generalmente aquí en México así es. Esa situación de los conocimientos desde los abuelos, de los padres, se va repartiendo hacia la descendencia y realmente pues son cuestiones también de creencias, claramente, porque habrá quienes no crean en esos agentes activos biológicos de las plantas. Sin embargo, bueno, ya por conciencia hay algunas plantas que son más básicas que otras. Entonces realmente cuando nosotros tenemos un dolor de estómago, que te dé manzanilla, cuando tenemos una situación con riñón, hay una cuestión con el palo azul. Entonces realmente son conocimientos que nos vamos pasando de generación en generación y la verdad es que yo los utilizo. Ok, gracias por contestar también la pregunta que es, ¿usted las utiliza en su vida diaria? Así es. Desde el ámbito tanto histórico, desde generaciones, tanto como en el ámbito biológico, ¿no? Usted conoce ambas ramas. ¿Por qué cree que habiendo tanta información, en estas épocas los jóvenes ya no están teniendo tanto interés, ya no están perseverando la tradición? Realmente porque está esta ideología, la ideología farmacológica, donde se cree que a veces un medicamento es mucho mejor que un remedio natural o casero, como le llaman. Sin embargo, varios de estos agentes activos que tienen los medicamentos los encuentran directamente en las plantas. Entonces los antiinflamatorios, por ejemplo, ¿no? Un antihistamínico. Entonces realmente de ahí sacan los principios activos para que puedan, obviamente si hay le agregan otros elementos, ¿verdad? Que le ayudan a la parte farmacológica, pero bueno, al final del día está esta cuestión natural, ¿no? De conocimiento. ¿Cree que existe el apoyo para que esta tenga una repercusión médica en la sociedad, comprobada en la sociedad, en el ámbito biológico? Pues que de alguna manera lo vemos, aunque es un conocimiento empírico y que a lo mejor no es aceptado, la verdad es que conocemos que sí funcionan. Entonces la realidad es que la gente cree en lo que funciona y si tú ya lo probaste, ya lo usas cotidianamente, la verdad es que lo continúas utilizando. ¿El ámbito biológico puede ayudar a este propósito del conocimiento, de que cada vez vuelvan a surgir estos increíbles remedios herbales? Yo creo que hay que darle no quiero decir publicidad, pero sí hay que darle un poquito más de amplitud al conocimiento. A veces también no lo hacemos por falta de conocimientos. Entonces realmente yo creo que sería importante que los que tienen ese conocimiento podamos pasarlo, ¿no? Nuevamente, yo creo que es lo que ha hecho falta en estos momentos. ¿Qué planta es la que más le parece interesante? ¿Qué remedio dice? No sabe que tendría que haber literal, por ejemplo, hablábamos de un hecho de que los remedios herbales y todo eso, hasta podrían permitirse en esta escuela, o sea, no solo té, sino te sientes más, te doy que hay pomaditas, hay cosas que pueden utilizar. ¿Qué punto consideras? La verdad es que son varias, pero de alguna manera yo te puedo decir que por ejemplo, el clavo de olor para un dolor de muela, ese es cuando tienes una cuestión de un dolor de muela que ya no aguantas y a lo mejor no puedes ir al dentista. Realmente si tú te colocas el clavo de olor machacado en el área donde te duele, hay una desinflamación, se aminora un poco el síntoma, ¿no?
que al final es eso, ¿no? Muchas veces la gente no cree en remedios naturales porque cree que cura enfermedades, y no es así. Pues es una cuestión más a que los síntomas sean disminuidos o haya una disminución del síntoma, ¿no? Al final, por ejemplo, hay algunas que tienen propiedades antibacterianas, entonces digo, también ahí sí, por ejemplo, el ajo. El ajo a mí me sorprende mucho porque mi abuelita, y es una experiencia que quiero compartir, mi abuelita cuando empieza a sentir la garganta que se le está cerrando, como que se va a enfermar de vías respiratorias, se come un ajo y lo mastica. Sí es cierto que a lo mejor puede ser un sabor feo, el olor también muy fuerte, pero la realidad es que le funciona. Cuando ya está enferma, ¿sí? De repente se hace el té de cebolla con ajo, con bugambilia y le pone miel. Entonces sí, eso, y la verdad es que no es tan necesario o no tendría que ser tan necesario porque ella ve esa mejora de salud cuando toma esos remedios caseros. Y hablando desde una perspectiva de, obviamente, poner un balance, ¿cree que esto podría traer, como muchas opiniones, cree que esto podría traer consecuencias negativas? Sí, hay opiniones contradictorias. Por ejemplo, una gripe a lo mejor mal diagnosticada, una infección de garganta, la verdad es que ahorita en la actualidad, en el avance médico hay muchas cuestiones o dificultades, más bien dicho, sobre la inmunidad de las bacterias. Entonces ya algunos antibióticos ya no funcionan para algunas enfermedades. Entonces realmente es lo que le llamamos resistencia a los antibióticos. Entonces realmente lo que sucede con esto es que si nosotros pues no vamos o hay esa percepción, ¿no? Si no vamos al médico, no nos prescribe un antibiótico y no lo tomamos como nos lo indican, o sea, no terminamos ese tratamiento, empieza a haber esa resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias. Entonces realmente por eso es que hay algunas enfermedades que es muy difícil ya tratarlas, sobre todo cuando es una cuestión de bacterias, ¿no? En este caso. Entonces eso es contradictorio a veces, ¿no? Sí creo, pero en qué momento lo puedo utilizar, ¿no? También. Saber utilizarlo. Exactamente. El conocimiento, más que nada, ¿no? ¿Cree que esto puede traer un aporte positivo? No hablamos de un aporte médico, sino un aporte en los jóvenes de ahora. Sí, y la verdad es que yo creo que se pudieran utilizar para urgencias, ¿no? En algún momento vas a encontrar que no encuentras médico o no hay forma de asistir lo puedes utilizar, ¿no? Como una manera de disminuir un síntoma, ¿no? Como lo había mencionado. ¿Usted cree que estas pueden afectar a la salud, el uso de estas sustancias medicinales? Depende del uso que le demos. Si nosotros en cantidad tenemos algo excesivo, puede ser que haya algún efecto secundario, o los efectos secundarios pueden ser aunados a una reacción alérgica. Entonces realmente tendríamos que tener el conocimiento de si somos o no alérgicos, pero la falta de conocimiento de decir, bueno, esta planta tiene estos agentes activos o tiene esta sustancia a la que soy alérgica. Muchas veces hay sustancias a las que ni siquiera sabemos que somos alérgicos, hasta que nos dan un medicamento, aun cuando tenemos un historial donde cuando vamos al médico nos piden que digamos a qué somos alérgicos o a qué reaccionamos con efectos secundarios, a veces varios de ellos no los conocemos. Entonces realmente ahí sería pues un descontrol en ese sentido, ¿no? ¿Cómo podremos mejorar el conocimiento de estos activos, de estos recursos, es decir, de estos beneficios de las plantas medicinales? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? ¿Qué podríamos? Sí deberían de darle como más importancia a la investigación, que sea la investigación, que haya pues incluso podría ser, a mí se me ocurre, universitarios enfocados al estudio de la biología, que pudieran aperturar esa investigación en campo y por ejemplo en diferentes lugares, diferentes contextos socioculturales, como por ejemplo aquí en Morelos, que tendríamos esa oportunidad de conocer varios organismos que nos permitan tener ese conocimiento y sobre todo que nos ayuden en la parte de la salud. Yo creo que es lo que más falta, que se le dé ese impulso a la investigación sobre plantas medicinales. Inclusive México es de los países prácticamente que le ha dado impulso a la herbolaria, con algunos que son de Medio Oriente también, que tienen ese conocimiento. Realmente somos casi
bueno, a mí me gusta llamarlo casi precursores, porque la verdad es que cuando vienen acá extranjeros y dicen, pues la planta sí, pues sí la utilizamos para esto, para el otro, remedios caseros, ¿no? Entonces realmente han habido personas extranjeras que se quedan asombrados justamente por ese conocimiento, aunque sea empírico y a lo mejor no algo con base científica, la verdad se quedan asombrados en ese aspecto. Entonces yo creo que sí deberían de darle esa amplitud al conocimiento. Entonces, ¿usted cree que la biodiversidad en el estado de Morelos, donde se está llevando a cabo esta investigación, es apta para poder haber más ideas, más apoyo en la investigación, en el conocimiento? Incluso hay algunas plantas que ni siquiera son nativas de aquí de Morelos, pero que ya se trabaja con pues, los cultivos desde las casas, los cultivos caseros, o las hortalizas, o por ejemplo verduras, frutas, todo eso. O sea, ya lo hacen de manera casera, donde tú debes únicamente de cuidar la planta para que crezca y se reproduzca. Entonces realmente pues no son nativas de aquí, pero ya crecen, o sea, ya tenemos también esa cuestión a favor para que las podamos estudiar más que otra cosa, ¿no? Los efectos.